noches a toda la comunidad jurídica. Les doy la bienvenida a esta tercera fecha del taller especializado en técnicas de litigación en juicio oral, organizado por el Instituto de Defensa Jurídica y de JUR. Esta vez contaremos con la presencia del fiscal Henry Coronado Salazar. Él es doctor en Derecho y Ciencias Políticas y magíster en Ciencias Penales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, fiscal provincial penal de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chanchamayo, Distrito Fiscal de la Selva Central, especialista en Derecho Probatorio Penal por la Universidad Castilla-La Mancha, en España. El día de hoy nos expondrá con un tema de bastante relevancia jurídica, que viene a ser la incorporación en prueba material y documental en juicio oral. Sobre todo, no se olviden que aún tienen la posibilidad de obtener su certificado por 30 horas académicas respaldado por el Colegio de Abogados de Huaura. Así, sin más, doy pase al doctor Henry Coronado Salazar. Buenas noches a todos y un gusto. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la cordial invitación. El día de hoy vamos a desarrollar el tema de la prueba documental y la prueba material. Concretamente lo vamos a enfocar a la etapa de juicio oral. En ese sentido, para poder hablar netamente de prueba documental y material, será necesario previamente recordar cómo nosotros vamos a ofrecer este medio de prueba material en el proceso penal. Para eso tenemos que recordar de cierto modo cómo se construye el tema de la prueba en el proceso penal. Automáticamente la prueba no se establece en la etapa de investigación. La prueba se construye netamente a nivel del juicio oral. En ese sentido, lo que tendríamos que indicar entonces como primer punto para el tema que nos convoca es que en la segunda parte más o menos de la ponencia vamos a desarrollar claramente el tema de la prueba documental y la prueba material, cómo nosotros incorporamos en el proceso penal, cómo debemos nosotros actuarlo, cómo podemos nosotros, por ejemplo, cuando estemos en un debate de juicio oral, podemos incorporarlo este medio de prueba documental. Entonces, con esa precisión, lo primero que vamos a indicar es lo siguiente. En el proceso penal del 2004, vamos a tener que recordar las tres etapas del proceso. La primera etapa del proceso viene a ser la etapa de investigación, ¿correcto? La primera etapa del proceso, etapa de investigación. En esta primera etapa no se construye la prueba. En la primera etapa del proceso penal, lo que se realiza en concreto es la búsqueda y obtención de datos, indicios, hallazgos. Es decir, el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú, en esta primera etapa, etapa de investigación, va en la búsqueda y obtención de datos, indicios y hallazgos. Esto de acuerdo al tipo de proceso en la que se pueda encontrar. Recordemos que en el proceso penal peruano existen tres tipos de proceso. Existen procesos simples, procesos complejos y procesos de criminalidad organizada. En los procesos simples vamos a tener un plazo de 60 días para diligencias preliminares. En procesos complejos vamos a tener un plazo de 8 meses para realizar diligencias preliminares. Y en procesos de criminalidad organizada vamos a tener un plazo hasta de 36 meses, es decir, hasta 3 años para realizar actos de investigación. Segundo punto. Todo lo que realizamos en etapa de investigación, en esta primera etapa, que viene a ser diligencias preliminares y la preparatoria propiamente dicha, no es prueba. Simplemente son datos, indicios. Ejemplo, si Juana Pérez, por ejemplo, el día de mañana, lunes, va a mi despacho y rinde testimonio, ese testimonio de Juana Pérez no viene a ser prueba, simplemente viene a ser un dato. Si yo recabo un documento, por ejemplo, de una determinada municipalidad, ejemplo, Municipalidad Provincial de Lima, un documento que podría estar referido, por ejemplo, a un proceso de contratación estatal. Imagínense el expediente. El expediente que se elaboró para la construcción de un puente X. Ese documento que yo recabo de la Municipalidad Provincial de Lima no viene a ser prueba en etapa de investigación, simplemente viene a ser un dato. Ahora bien, todo este conjunto de datos, indicios y hallazgos vienen a ser fuentes de prueba que en nuestro ordenamiento procesal penal lo conocemos como elementos de convicción.
Estos elementos de convicción no se ofrecen en etapa intermedia. Los elementos de convicción, como por ejemplo el documento, como por ejemplo el testimonio, como por ejemplo el objeto material del delito, sirven para vincular a una determinada persona y para realizar actos de investigación concreta en la etapa que corresponda, en este caso, por ejemplo, en la etapa de diligencias preliminares o la preparatoria. En ese sentido, en el nuevo modelo procesal penal, para que nosotros lleguemos netamente a la etapa de juicio oral, tiene que pasar la segunda etapa, que viene a ser la etapa intermedia o la fase intermedia. Esta fase intermedia viene a ser una etapa de saneamiento, una etapa de depuración, aquí hay medios de prueba, sobre todo que van a servir para su actuación en la tercera etapa del proceso penal, que viene a ser la etapa de juicio oral. En la fase intermedia o etapa intermedia, entonces, no ofrecemos elementos de convicción, ofrecemos medios de prueba. Puede ser un órgano de prueba personal, un órgano de prueba pericial, por ejemplo, medio de prueba material, en este caso, o medio de prueba documental. Estos medios de prueba que vamos a ofrecer, sobre todo en etapa intermedia, tienen que cumplir con ciertos requisitos. Legalidad en su obtención, utilidad, pertinencia y conducencia. ¿Para qué? Una vez admitido en la etapa intermedia, estos medios de prueba sirvan para su actuación en la etapa de juicio oral. La etapa de juicio oral va a ser entonces la etapa crucial donde se va a producir la prueba. La prueba no se produce en etapa de investigación, fase intermedia. La prueba se produce en juzgamiento. Y se produce en juzgamiento cuando las partes lo incorporan a través de cierto tipo de técnicas de litigación, como por ejemplo el interrogatorio directo, el contraexamen o la actuación en el caso de la prueba documental del documento. Con eso entonces estamos indicando regla general en el proceso penal peruano, la prueba se produce a nivel de juzgamiento. ¿Existe excepciones? Claro que sí existe excepciones. La excepción viene a ser la prueba preconstituida y la prueba anticipada. La prueba anticipada, aquella que se da en etapa de investigación con presencia de un juez, en este caso en concreto, de un juez de investigación preparatoria. Por ejemplo, en aquellos delitos sexuales, violación sexual, tocamientos indebidos, entre otras, donde las partes, en este caso en concreto el Ministerio Público, el fiscal y el abogado defensor, tienen la posibilidad de aplicar las mismas técnicas de la etapa de juzgamiento. Es decir, pueden hacer interrogatorio directo, contraexamen al órgano de prueba, en este caso testigo, que va a rendir testimonio. Respecto al tema de la prueba documental, en nuestro ordenamiento jurídico hay que tener en cuenta que existen dos tipos de documentos. Existen documentos públicos y documentos privados. Para poder diferenciar entre uno y otro, hay que tener en cuenta lo siguiente. Los documentos públicos son aquellos documentos expedidos por un funcionario público que tiene legitimidad para expedirlo. Esta sobre todo es expedida, por ejemplo, por las instituciones públicas, puede ser registros públicos, una municipalidad, entre otros. Esta en la actuación netamente de juicio oral va a adquirir una característica de una prueba plena, siempre y cuando esta no sea rebatida en cuanto a su legitimidad de su obtención. Por otro lado, vamos a encontrar en nuestro país, sobre todo, el documento privado. Este documento privado no es aquel expedido por el funcionario público, sino es un documento presentado por las partes, pero que ésta debe, de cierto modo, también cumplir ciertos requisitos formales para su admisión. Estos documentos, entonces, el documento público y privado, para que sea actuado en juicio oral, tiene que pasar previamente por el ciclo de las pruebas. Ese ciclo de las pruebas viene a ser esta. O sea, yo tengo un determinado documento, automáticamente esta no se va a actuarse a nivel de juicio oral. Tiene que pasar por este ciclo de pruebas. Entonces, el ciclo de pruebas implica que durante la etapa de investigación, que viene a ser diligencia preliminar y la preparatoria, el fiscal está en la obligación de recabar datos, indicios, hallazgos. Entre ellos puede ser un documento. Estos documentos deben recolectarse siempre respetando derechos fundamentales. También estos documentos pueden ser ofrecidos en la etapa de investigación por el abogado defensor para que se introduzca a la carpeta de investigación
y luego lo pueda ofrecer en etapa intermedia. Porque, ¿qué puede ocurrir? Que yo soy el abogado defensor del investigado y no he ofrecido, en este caso en concreto, por ejemplo, el documento en el Ministerio Público en etapa de investigación y lo estoy haciendo en etapa intermedia. Puede tener de cierto modo un inconveniente cuando sea para la admisión de este documento cuando estemos en etapa intermedia. Es decir, en otras palabras, el fiscal necesita incorporar el documento de ambas partes, de defensa y del Ministerio Público, en la etapa de investigación. Cuando no lo hagan de ese modo y quieran presentarlo el documento netamente en etapa intermedia, podría haber algún cuestionamiento en cuanto a la existencia y legitimidad de ese documento. Entonces, el segundo momento que pasa sobre todo todos los medios de prueba, en este caso en concreto, viene a ser la etapa de ofrecimiento. Y dentro de ello va a estar el documento. Para que pueda actuarse un determinado documento a nivel de juicio oral, es necesario entonces primero su búsqueda de obtención en etapa de investigación. Segundo, es necesario su ofrecimiento. El ofrecimiento del documento se hace en etapa intermedia. Para eso hay que cumplir ciertos requisitos: legalidad, utilidad, pertinencia y conducencia del documento con el hecho materia de probanza. El tercer momento para que pueda pasar este documento a la etapa de juicio oral y de ese modo se haga la actuación probatoria tiene que ver con el tema de la admisión. Es el juez de investigación preparatoria el que debe admitir este documento. Por eso hay que tener muchísimo cuidado, si somos fiscales y también abogados defensores, de que el documento sea legalmente obtenido primero y tenga relación con el hecho materia de probanza, que va a ser a nivel de juicio oral. El momento crucial donde este documento se va a actuar y ahora sí se va a convertir en prueba, cuando se va a introducir a través de la actuación probatoria, va a ser en la etapa de juicio oral. Es en el juicio oral que el documento adquiere valor probatorio para acreditar las proposiciones fácticas de las partes. Es decir, puede probar la proposición fáctica principal del Ministerio Público o esta proposición alternativa de la defensa. Lo que se busca de cierto modo con estos medios de prueba, como es el documento, es acreditar el hecho materia de debate. En este caso en concreto, el hecho materia de debate en un determinado caso será las circunstancias concomitantes del requerimiento acusatorio. Una vez que se realice la actuación probatoria de este documento y también de otros medios de prueba que se han actuado y ahora son convertidos en prueba, en juicio oral, vamos a llegar a la cuarta etapa, a la quinta etapa del ciclo de las pruebas, que viene a ser la valoración. De cierto modo, una vez que se ha actuado todos los medios de prueba y en concreto el medio de prueba documental, el juez tendrá que darle el peso probatorio a ese documento para poder expedir la sentencia. Entonces, el documento se obtiene de este modo, pero también hay que precisar que para que lleguemos a este nivel de lo que estamos mencionando, de la actuación probatoria y del juicio oral, tiene que pasar entonces el ciclo de pruebas. Ministerio Público, si quiere acreditar cualquier hecho, cualquier delito donde exista una conducta delictual, entonces deberá tener suficientes medios de prueba presentados y actuados a nivel de juicio oral. Pero vuelvo a mencionar, para hablar de medios de prueba, primero tenemos que hacer la primera etapa, que viene a ser la búsqueda y obtención de datos, indicios, que vienen a ser fuentes de prueba, elementos de convicción en nuestro ordenamiento jurídico penal peruano. También en esta etapa, que viene a ser etapa de investigación, entonces, se produce la admisión de los medios de prueba documental. Por ejemplo, puede ser una determinada acta policial, por ejemplo, puede ser un acta fiscal, como por ejemplo puede ser una pericia de balística, alcoholemia, contable, entre otros. Son documentos, pero en esa etapa no adquieren todavía este valor probatorio que estamos mencionando de prueba documental. Muy bien, incluso el testimonio de Juana Pérez no es como una prueba, simplemente es un dato en la etapa de investigación. Ahora bien, si nosotros revisamos bien este gráfico, van a darse cuenta que el medio de prueba documental para convertirse entonces en prueba
pasa por este estadio. Primera etapa, hemos dicho la obtención, búsqueda y obtención del documento en etapa de investigación. Tiene que cumplir estos requisitos que ya hemos mencionado, sobre todo de licitud en su obtención, útil, pertinente y conducente con el hecho materia de investigación. Luego, en la segunda etapa, ya el documento no se ofrece como elemento de convicción. El elemento de convicción solamente sirve para vincular a una persona en el hecho delictual. En la segunda etapa, etapa intermedia, ofrezco como medios de prueba. ¿Para qué? Para acreditar mi proposición fáctica a nivel de juicio oral. Entonces, ¿qué viene a ser para usted una imagen? Por ejemplo, esta que voy a mostrar a continuación. A ver, voy a dejar de compartir primero esta y les mostraré una imagen para que ustedes me puedan decir esta imagen para usted qué viene a hacer. A ver, denme un segundo, ¿ya? Un segundo. Muy bien, aquí lo tengo. Lo estoy compartiendo, me confirman si se observa, ¿ya? A ver. Este documento que estoy mostrando, ¿pueden observar? ¿Alguien me puede confirmar? Sí, doctor, sí se observa. Muy bien. ¿Alguien tuvo la oportunidad de ver este documento que se llama certificado médico legal? Sí, doctor. Mi persona sí. Muy bien. Entonces, la pregunta es, ¿para usted qué viene a hacer esto? ¿Viene a hacer un documento o viene a hacer una pericia? A ver. Eso es una pericia, doctor. Una pericia. A ver, ¿alguien todos están de acuerdo que es una pericia? Hasta el momento sería un documento, ya que todavía no ha sido actuado en juicio. A ver. Hasta el momento sería un documento. Este documento, ¿cómo lo están actuando ustedes en juicio oral? ¿O cómo lo actúa el fiscal hoy en día en la gran mayoría de lugares del país? ¿Como documento o como pericia? Los fiscales lo ponen como prueba documental. ¿Y ustedes qué hacen? ¿Objetan o no objetan? ¿Deberían objetar o no? A ver. Sí, sí, porque debe ofrecer a la persona del perito, no el documento. Muy bien. Pero primero hay que partir de lo siguiente. Si usted considera esto como una pericia, hay un grave problema. ¿Por qué? Porque este documento, a ver, los que me dicen que es una pericia. A ver, los que me dicen una pericia. ¿Esto para usted es una pericia? ¿O qué viene a hacer en concreto? ¿O simplemente es un documento, una opinión técnica? ¿O simplemente es como cualquier documento, un papel más que se está ofreciendo? Escrito. A ver, a los que me dicen que es una pericia, ¿podemos hacer un mini taller aquí respecto a ese punto? Muy bien. Bueno, desde mi punto de vista, doctor, sería pericia porque tiene todos los datos que pide el artículo 178 y tiene de repente la conclusión, los métodos que se ha usado para llegar a ciertas conclusiones. Para mí sería una pericia. Ya. Vamos a aceptar su posición, pero ahora vamos a enseñarte un tema que tal vez no compartas, pero estamos en academia y te voy a enseñar un tema concreto y al final tomarás una decisión. Muy bien, al que me dice pericia, vamos a hacerle lo siguiente. ¿Lo puedo agrandar un poquito para que lo vean? A ver. A ver, un ratito. ¿Dónde está ese documento? Al que me dice que cumple el 178. Primero, doctor, ¿con usted puedo hacer un mini taller? A ver, doctor, vamos. Vamos. Ustedes me dicen que es una pericia. ¿Alguien puede dar lectura al 178? El Código Procesal Penal, ¿alguien tiene código? Sí, doctor, ya lo tengo yo en la mano ya. Pues, Artículo 178, contenido del informe pericial oficial. 1. El informe de los peritos oficiales contendrá a. El nombre, apellido, domicilio y documento nacional de identidad del perito, así como el número de su registro profesional en el caso de colegiación obligatoria. B. La descripción de la situación o estado de hechos, sea persona o cosa, sobre los que se hizo el peritaje. C. La exposición detallada de lo que se ha comprobado en la relación al cargo. D. Motivación o fundamentación del examen técnico. E.
La indicación de los criterios científicos o técnicos, médicos y reglas de los que se sirvieron para hacer el examen. F. Las conclusiones. G. La fecha, sello y firma. 2. Muy bien. Ya está, ya está, ya está. Ya, doctor. Ya, muy bien. Primero, esos son los requisitos que debe contener un informe pericial oficial, es decir, del Ministerio Público, ¿cierto? A ver, Así es. véanlo bien este documento. Yo les pregunto, ¿en algún lugar dice cuál es el objeto de la pericia? Bueno, no se puede visualizar bien y porque estoy desde mi celular sería... Ya, pero ¿alguien ha visto un certificado médico alguna vez? A ver, lo voy a ver, si me permiten, tal vez ahí en archivo, un ratito, ya voy a dejar de compartir esto. A ver. Voy a buscar otro documento donde se pueda observar correctamente esto. Pero anden pensando, ya les voy dando como tarea eso. A ver, certificado. Médico. A ver. Anden pensando si cumple o no los requisitos del 178. Certificado. A ver. No sé dónde está. A ver. Nuevamente voy a compartir ya la pantalla, a ver si se puede observar bien. Pero véanlo. ¿Pueden verlo? A ver, voy a acercarlo así, ¿ya? A ver, así. ¿Está bien? ¿Así se ve? ¿Alguien puede confirmarme? La primera parte dice data, ¿cierto? A ver. Sí, doctor, sí se visualiza. Ya, el primer punto dice data. La pregunta es, ¿cuál es el objeto de la pericia? ¿En algún lugar de este documento ustedes encuentran donde diga objeto de la pericia? No, ¿cierto? Ya. ¿Alguien alguna vez que ha observado este documento por ahí encontró lo siguiente? Técnica utilizada. Técnica utilizada. ¿Alguien ha encontrado método utilizado? ¿Cuál es el método utilizado? Aquí, a ver, véanlo. En alguna parte dice método, técnica, y en alguna parte dice corriente científica utilizada. A ver. ¿Alguien puede revisar y decirme si hay método, técnica, objeto, corriente científica? A ver. No, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, si el fiscal está presentando este documento como pericia, la pregunta ¿es pertinente su admisión como pericia? No. No, pues, no. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo la regla establecida en el artículo 178. Correcto. Una cosa más para precisar, doctor, una cosa más. También pide el nombre y apellido y domicilio y documento nacional de identidad del perito. Y muchas veces en esos certificados médicos legales no ponen el de documento nacional de identidad del perito, así como la dirección. Claro. Nunca ponen. Entonces, si eso no se cumple, estamos hablando de un perito informal. Claro, claro que sí. Pero todavía ni siquiera es perito, ¿eh? Porque ahora vas a aprender algo más. A ver, doctor, está buena la clase, ¿eh? Está buena. Este documento, este certificado médico legal simplemente sería a lo sumo un documento o exagerando un informe o una opinión técnica, pero no una pericia. ¿Por qué? No tiene objeto, no tiene técnica, no tiene metodología, no tiene corriente científica. A ver, contigo mismo, estimado amigo, vamos a llegar a un tema para que tal vez ustedes puedan usarlo para un tema de violación, de actos contra el pudor, o cualquier delito sexual, sobre todo, de lesiones incluso, en este tipo de documentos. ¿Te parece si hacemos mini taller sobre esto? A ver, doctor, vamos.
Yo voy a ser el abogado defensor, ¿ya? Yo voy a ser el abogado defensor. Voy a hacerte contraexamen. Imagínate que tú eres médico, legista. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Está bien? Ya. Muy bien. Entonces ¿cómo vamos a empezar? Lo primero que podríamos empezar es del siguiente modo. Podríamos decir su nombre, por favor, para interactuar. ¿Nombre? A ver, su nombre de usted, por favor. ¿Me escucha, doctor? Douglas Daniel. Ah, Daniel, ya, muy bien. Daniel, usted va a ser médico legista, correcto. Te voy a hacer un contraexamen. O sea, ¿cómo podrían ustedes hacer a este perito, pues, en juicio oral? Mira, Daniel, es cierto que el documento que se demuestra es suscrito por su persona. ¿Ha sido suscrito por su persona? Doctor. Muy bien. Sí. Es cierto que el sello que utiliza es el mismo que está en este documento. Sí. Muy bien. Usted conoce cómo se hace una pericia, ¿cierto? Sí, doctor. Muy bien. Una pericia tiene un objeto. Claro. Una pericia tiene una metodología. Así es, doctor. Una pericia tiene una técnica. ¿Correcto? Correcto. Una pericia debe solventarse en una corriente científica, es decir, una opinión mayoritaria sobre dicha área, ¿verdad? Claro, poniendo autores que profundicen más la relación de la pericia. Muy bien. Usted sabe entonces cómo se hace una pericia, ¿cierto? Sí, doctor. Muy bien. Y usted trabaja en el Instituto de Medicina Legal más de, pongamos, 5 años, ¿cierto? Sí. Muy bien. Y usted ha expedido en esos 5 años más de 200 informes, opiniones técnicas. 200. Muy aproximadamente. Bien. Aproximadamente. Muy bien. Entonces, muy bien. Siguiente pregunta. ¿Es cierto que este documento no es una pericia? Es una pericia. Ya, muy bien. Es una pericia. Muy bien. Entonces vamos por lo siguiente. ¿Es cierto que en el documento no se menciona el objeto de la pericia? Sí, no se menciona, doctor. Muy bien. ¿Es cierto que en el documento que se le muestra no se menciona la técnica utilizada? Exacto, no se menciona la técnica también. ¿Es cierto que en el documento que se le muestra no menciona las guías médicas utilizadas? Así es. ¿Es cierto que en el documento que se le muestra no se menciona la corriente científica que respalda su posición? Por lo que estoy viendo en el documento también, igual. Tampoco, ¿cierto? Entonces, el documento que usted ha expedido solamente su opinión de usted, ¿cierto? Sí, es una opinión mía. Muy bien. Que puede variar porque no tiene una corriente científica que lo respalde, ¿verdad? Así es, doctor. Muy bien. Vamos por algo más. La gran mayoría de médicos que suscriben, ¿qué van a hacer? Médicos generales, ¿cierto? Así es, doctor. Aquí tiene que suscribir un médico legista con una especialidad en medicina legal. Imagínate que este es un médico general, pero que en su sello dice... Legista. Médico legista. Entonces, ¿qué pregunta le voy a hacer? Del siguiente modo. Este sello es lo que usted utiliza, ¿cierto? Cierto. Muy bien. Y siempre lo ha utilizado, ¿cierto? Desde que ingresé a la institución. Muy bien. Y este sello, y usted no es médico legista, ¿verdad? No, no soy médico legista. Muy bien, porque usted no tiene una especialidad en medicina legal, ¿verdad? No tengo especialidad, pero sí he llevado unos cursos. Muy bien, pero no es experto, ¿cierto? Cierto. Muy bien. Y pese a tener pleno conocimiento que usted no es médico legista con especialidad, usted sella como si fuera un médico legista, ¿verdad? Cierto. ¿Qué va a salir ahí? ¿Que ya está usurpando qué? Ya estoy usurpando funciones. Podría yo tener un tema de carácter legal, penal. Ajá. Claro. Ya. Claro. Doctor, pero muy importante lo que me está diciendo. Justamente tengo un tema de materia de debate de tema de esa pericia psicológica con relación a lesiones graves.
y grande el detalle. ¿Eh? Mira, vamos por algo más. Entonces, el tema es lo siguiente. Si han sido admitidos en etapa intermedia, tienen la oportunidad de destruirlo en juicio oral. Juicio oral. En juicio oral. Si tienen la oportunidad primero de oponerse a su admisión en etapa intermedia, perfecto. ¿Cuál es el corazón para oponerse? El corazón para oponerse es que este documento no es pericia. ¿Por qué? No es pertinente. ¿Por qué no es pertinente? Porque no cumple el aspecto formal del artículo 178. En otras palabras, le vas a decir al juez, oiga, señor juez, para que sea una pericia oficial, tiene que cumplirse lo establecido en el 178. Veamos el documento. ¿Dónde está el objeto de pericia? ¿Dónde está la metodología, la técnica, la corriente científica? Lo que tú incluso dices, ¿dónde está el lugar, fecha, el DNI del perito? Y su dirección. No tiene ninguna de ellas. Por tanto, ¿qué debe hacerse? No debe admitirse ese documento como pericia. A lo sumo, ¿cómo puede admitirse? Como una opinión técnica, ¿cierto? Pero no va a tener el mismo peso probatorio en la actuación probatoria a nivel de juicio oral. Muy bien, entonces, ese documento que acabo de mostrar, muy pocos saben cómo nosotros podemos, por ejemplo, hacer un buen contraexamen en etapa de juicio oral. Si se actúa como documento, usted tiene la oportunidad de lo que ya hemos hecho justamente en este mini taller, destruir al perito. ¿Cómo valorarían ustedes después de este contraexamen a ese perito, si fueran jueces? ¿Cómo valorarían? ¿Pasaría toda la información que ha explicado en juicio oral o generaría un tema de duda? Un tema de duda totalmente certera. ¿Sí? Inclusive no? Una llamada de atención al médico general en ese caso. Claro, porque primero me ha dicho que sabe cómo es una pericia, ha expedido 200 pericias, incluso me ha dicho que tiene 5 años de experiencia y cómo aquí ha metido la pata, ¿correcto? Entonces, por eso les digo, si quieren acojan esta idea, pueden hacer en delitos sexuales y pueden hacer... Doctor, lo voy a acoger esa idea porque yo tengo un informe de ellos que voy a tener un juicio el día 30 de mayo y la verdad muy importante. Yo tenía varias observaciones, pero tenía mis dudas y le pregunto, no, y bueno, y la médico es médico general, no es médico legista. Por eso ya en el informe no está todo lo que dice el 178, o sea, hay bastante que genera duda en su informe. Por eso, pero tienes que ir, como ya te dije, primero vámonos como hemos hecho por el aspecto general y luego lo mates al final. Se va a dar cuenta que la médico está usurpando un cargo. Cuando tú le vas a decir, es cierto que usted no es especialista en medicina legal. No, yo he hecho un curso, yo no le estoy diciendo si ha hecho curso. Para ser, y luego le puedes decir, para ser especialista en el Perú tiene que estar registrado en el Colegio Médico del Perú, ¿cierto? Cierto, cierto. Porque si uno quiere atenderse con un médico, cualquier especialidad, fácil, entra al colegio médico y vas a encontrar su registro nacional de especialista. ¿Muy bien? Entonces, de ese modo le vas a desacreditar, por ejemplo, a esa pericia. Muy bien. Entonces, podría estar cometiendo usurpación de funciones, se va a dar cuenta y va a decir, chuta, ya me fregó este abogado. Muy bien. Vamos. Entonces, espero dar algunas pautas que puedan servirles a todos. Vamos con el siguiente. Entonces, estamos en prueba documental, por eso yo les mostraba ese documento, que la gran mayoría de abogados desconoce, pues, solamente los que se capacitan a veces se dan cuenta de este tema. Pero ustedes que están en esta clase, ya saben cómo pueden realizar este punto específico. Entonces, la obtención del documento, como hemos visto, no se da automáticamente, pues, esta no pasa directamente hasta el juicio oral, esta tiene su proceso. Y su proceso viene desde la etapa de investigación, esta búsqueda, obtención, bajo el principio de legalidad, sobre todo, utilidad, pertinencia y conducencia, en todas las etapas del proceso. Entonces, el medio de prueba documental tiene una regulación, no es cualquiera. Los medios de prueba vienen a ser el sustento de la sentencia cuando va a haber actuación probatoria a nivel de juicio oral. Y concretamente, el tema de los medios de prueba tiene su regulación a partir de la fase intermedia, ¿no? Cuando el fiscal formula acusación y las partes tienen la posibilidad de ofrecer sus medios de prueba. Entonces, la admisión de todo medio de prueba, esto sí es importantísima, sobre todo esta
de las cuatro que habría que mencionar, licitud primero, pertinencia, conducencia y utilidad, se da en la etapa de investigación y en la etapa intermedia. Ahora bien, entonces, para poder acreditar cualquier delito, yo necesito medios de prueba, no elementos de convicción, medios de prueba. Estos van a ser los instrumentos con los cuales yo voy a ir a juicio oral y en mérito a esta suficiencia de medios de prueba correctamente actuados, acreditaré como fiscal la pretensión principal. Muy bien. Entonces, el medio de prueba sirve como sustento para el juez. Todo lo que estamos hablando hoy día, medio de prueba documental sobre todo, está enfocado hacia el juez. ¿Para qué? Para generar sobre todo convicción sobre un determinado hecho o duda o insuficiencia probatoria. Recuerden, si ustedes son abogados defensores, ustedes simplemente necesitan un 2% del 100% de la actuación probatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que yo como abogado debo pensar que mi finalidad es generar duda o insuficiencia probatoria. Y para generar duda o insuficiencia probatoria tengo dos formas. Primero, que yo puedo ofrecer, es decir, una pretensión alternativa. Pero si yo ofrezco pretensión alternativa, debo probar esa pretensión alternativa. Pero si yo no ofrezco pretensión alternativa y solamente con los medios de prueba admitidos y actuados del Ministerio Público, entonces debo generar un tema de insuficiencia probatoria o duda razonable. Sobre el tema de los medios de prueba documental, existe una regulación específica en el Código Procesal Penal. Esta viene a ser a partir del artículo 184 al 188, prueba documental. Entonces, los medios de prueba documental sirven, al igual que otros medios de prueba, como por ejemplo el órgano de prueba personal, testigo, perito, para demostrar la verdad de los hechos. En el proceso penal, lo que buscamos de cierto modo es la demostración o la aproximación a un hecho histórico, ¿no? No vamos a encontrar jamás un hecho real, porque es imposible. Lo que vamos a lograr de cierto modo en el proceso penal es aproximarnos a un hecho del pasado y al final vamos a tener que demostrar o aceptar, mejor dicho, una verdad judicial, que no necesariamente es el hecho real. En ese sentido, el medio de prueba documental está enfocado directamente al juez. En este caso en concreto, el juez tendrá que, una vez que se actúa, realizar la valoración netamente a nivel de juicio oral. Ahora bien, cuando hemos hablado de documento, entonces, hay que recordar que existen dos tipos de documentos, ¿no? Documentos públicos y documentos privados. Ambos documentos, públicos y privados, desde mi opinión personal, primero deben ingresar a la carpeta de investigación. Segundo, una vez que ingresan a la carpeta de investigación, tendrán que elegir las partes si lo ofrecen como medios de prueba en la etapa correspondiente, en este caso en concreto, en la etapa intermedia. Entonces, el medio de prueba documental es importantísimo, sobre todo porque en ella vamos a encontrar información de cierto modo que va conjuntamente con otros medios de prueba a acreditar la pretensión. El medio de prueba, en este caso material, puede ser, por ejemplo, el documental, pueden ser grabaciones, pueden ser manuscritos, entre otros, que van a contener sobre todo ideas, datos, hechos, narraciones, que van a servir en la etapa de juicio oral con la introducción sobre todo de las partes, fiscal, defensa, para comprobar o no la hipótesis materia de juzgamiento. Entonces, el documento consiste en un escrito, ¿no? O puede estar también un soporte material, que no necesariamente tiene que ser en papel. Por ejemplo, si yo quiero ofrecer un audio o yo quiero ofrecer un video, debo ofrecerlo como documento. Si yo quiero ofrecer una vista fotográfica en la etapa intermedia, del mismo modo tengo que ofrecerlo como documento. Entonces, recordar que el documento puede ser en soporte material o también puede ser en otro tipo de soportes, pero lo que va a servir en concreto es que con este documento vamos a acreditar de cierto modo la hipótesis que estamos llevando. Aquí también en el tema de documentos tenemos que tener en cuenta sobre todo el tema de la licitud. ¿Qué quiere decir? Un documento que no ha sido obtenido legalmente no puede ser materia de valoración a nivel juicio oral.
Esta quiere decir que todo documento que obtenga el fiscal en etapa de investigación, al igual que el ofrecimiento de etapa intermedia, a nivel de juicio oral también, en un primer momento se realiza la valoración de su licitud. La licitud no tiene límite, es decir, en cualquier estadio del proceso penal se puede hacer ese análisis y esa debe hacerlo el juzgador sobre todo. Ahora bien, señalado esto, pasamos al siguiente punto. ¿Qué documentos se incorporan al proceso? De cierto modo, para incorporar al proceso, esto estamos hablando sobre todo de la etapa previa al juicio oral, que viene a ser etapa de investigación, y la etapa intermedia, se incorporan como documento, sobre todo los que contengan declaraciones, sobre todo de información, y que éstas puedan servir para su actuación a nivel de juicio oral. Si estamos en un proceso de contratación, de peculado, por ejemplo, podrían ser como documento, unos vouchers, unos recibos, entre otros. Si estamos en un delito o negociación, podría ser el expediente técnico. Si estamos en delitos comunes, por ejemplo, como documento, podríamos ofrecer un acta fiscal, entre también grabaciones. El hecho materia de probanza. ¿Cuáles son esos tres elementos esenciales correctales que debe cumplir este documento? Los tres elementos esenciales que debe cumplir este documento es la corporalidad. Esta puede estar en papel o en otro tipo de soportes, como hemos mencionado. Puede ser un CD, un USB, entre otros. No necesariamente el documento es el escrito. La docencia, esta sobre todo tiene que ver cómo vamos a utilizarlo, esto en nuestra documentos. Existen dos formas de su incorporación. Mensaje, ¿no? El primero de personal. Esto quiere decir los documentos. Puede incorporarse el documento con el testigo o con el perito. ¿Qué quiere decir esto? Que antes que yo oralice, yo lo puedo ya incorporar el documento con ciertas técnicas de litigación oral para que el testigo reconozca, para que el testigo explique sobre el documento, ¿correcto? O incluso el mismo perito a nivel de juicio oral. La primera forma entonces para poder actuar a nivel de juicio oral es a través del órgano de prueba personal. Y la segunda forma, cómo se actúa el documento a nivel de juicio oral, cometen un graso error. ¿Cuál es el graso error que cometen tanto mi fiscalía como defensa? Empiezan a argumentar. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nos toque sobre todo la etapa de actuación documental, es decir, vamos a empezar a oralizar documentos, lo que no está permitido es argumentar. En otras palabras, lo que debe hacer el sujeto procesal lectura a ese documento y darle el sentido probatorio. ¿Qué va a probar sobre la hipótesis principal? No está permitido, por ejemplo, que se dé lectura o que se haga una argumentación de información que no está en el documento. Muchos abogados, incluso fiscales, empiezan a hablar del documento lo que no está escrito en el documento. Y cuando ocurra ello, esta puede ser materia justamente de una objeción, ¿correcto? ¿Qué puedo hacer yo, por ejemplo, si el abogado empieza a hablar de algo que no está en el documento? Puedo objetar porque esa información no está en el documento. Lo que tenemos que hacer, de cierto modo, cuando estamos en prueba documental, es decir, en la actuación de prueba documental, es que debemos dar lectura a extractos del documento. En este caso, si fueran un expediente, por ejemplo, de contratación estatal y tuvieran unos 5 tomos, yo no voy a leer pues los 5 tomos. Voy a leer los puntos más importantes que están en ese expediente y luego daré el sentido probatorio. ¿Para qué va a acreditar o qué punto específico de la imputación va a acreditar este documento? Existe también en la práctica desde mi punto de vista, un desconocimiento a veces de su incorporación por parte de los sujetos procesales. La gran mayoría de litigantes, cuando me refiero a litigantes,
me refiero a fiscales y abogados, cuando quieren ofrecer medio de prueba documental, ofrecen al inicio. Y cuando ofrecen al inicio, casi el 90 o 95% de veces, los jueces rechazan esa admisión del medio de prueba documental. ¿Por qué? Porque dicen que fue extemporáneo, porque ese documento debió haber presentado en la etapa intermedia y de cierto modo, pierden la oportunidad de su actuación. Pero esta noche también, así como lo que hemos hecho en ese pequeño taller, les voy a indicar algo en concreto. Existe una técnica para poder incorporar el medio de prueba documental luego de la actuación probatoria. Esto quiere decir que cuando el abogado está litigando a nivel de juicio oral, debe pensar cómo yo lo voy a incorporar este documento. Y para poder incorporar este documento, la técnica es el siguiente. Primero, no es ofrecer al juez directamente en esa etapa de inicio de juicio oral diciendo, señor juez, yo solicito la admisión de estos medios de prueba A, B, C, D. No. Cuando realices de ese modo y tenías la oportunidad de ofrecerlo en etapa intermedia, te lo van a rechazar. La forma correcta, desde mi opinión personal y experiencia, ya vengo más de 10 años litigando con este tema del nuevo modelo, es que tú introduzcas este medio de prueba documental a través de un órgano de prueba personal o material. No sé si me explico. A ver, lo vamos a graficar aquí, ¿ya? Para que se pueda entender. Cuando yo quiera introducir un documento, imagínense este documento, en juicio oral, no debo hacerlo, estoy diciendo este gráfico, estoy poniendo, no debo hacerlo en el acto inicial, donde dice, ¿alguien tiene un nuevo medio de prueba? No, ahí no. Sino debo hacerlo debo introducirlo de este modo. Debo introducirlo con un órgano de prueba, en este caso en concreto puede ser testigo o perito, o incluso puede ser el propio imputado, o a través de la información documental, es decir, a través de la lectura del medio de prueba documental. ¿Qué quiere decir esto? Que alguien me debe dar esa información de lo que yo quiero que se actúe luego. Cuando culmine la actuación probatoria, cuando ya haya finalizado declaración de testigos, documentos, lo que le voy a pedir al juez es lo siguiente. Le voy a decir, juez, aquí vino, o aquí en esta audiencia, X persona señaló sobre la existencia del documento. Y es útil, pertinente y conducente su admisión, ¿correcto? Entonces, para nosotros actuar a nivel de juicio oral, el documento, lo primero que tenemos que recordar no es ofrecerle automáticamente en el primer momento. No. Aquí lo que tenemos que ofrecer primero no es el documento como estoy mencionando. La gran mayoría comete este error. ¿Cuál? Va a ofrecer aquí. Imagínense que este es el documento y lo primero que hacen es, ¿alguien tiene un nuevo documento? Sí, yo tengo. Y aquí vas a decir, ¿y ese documento dónde lo tuviste? Bueno, lo tenía, recién lo estoy ofreciendo. Cuando hagas eso, te lo van a denegar. La forma como se puede introducir un medio de prueba documental, incluso testigo más adelante, es a través de esto. ¿Cómo así? Primero en el interrogatorio al testigo, al perito o al imputado, debo yo como abogado sacar ese dato. Es decir, alguien debe darme de la existencia de esa información. ¿Correcto? ¿Me dejo explicar esta parte? A ver. O a través del documento. Cuando yo dé lectura a un determinado documento, tal vez dice, pues, suscrito por Henry Coronado Salazar, pero Henry Coronado Salazar nunca ha sido ofrecido como testigo. Yo quiero que Henry Coronado venga al juicio y declare como órgano de prueba personal. Entonces, la forma como se introduce un medio de prueba documental, estoy mencionando, es primero a través de un testigo, segundo con la lectura propiamente dicha, y el tercero, esta ya estamos poniendo como una técnica, es cuando tú quieres ofrecer un documento
que tal vez el colega pues por desconocimiento no lo ofreció, pero es trascendental para el caso, no lo ofrezcas en la etapa inicial. Cuando lo ofrezcas en la etapa inicial, en la gran mayoría de casos te va a denegar el juez. Sino lo que tienes que hacer, ¿qué es? A través de un testigo, de un perito o del propio imputado con el interrogatorio o contraexamen que vas a realizar, obtén esa información. Es cierto que no solamente usted estaba en el lugar, había otra persona, sí. Y esa persona era, por ejemplo, Henry Coronado, sí. Entonces ya ingresó el 50% de esa información. Y cuando ingresa el 50% de la información, el juez se va a ver en la necesidad de admitirte ese medio de prueba. ¿Por qué? Porque la finalidad del proceso penal es el esclarecimiento de los hechos. Otra forma como puedo introducir es a través de la lectura del documento. Tengo un determinado documento donde X personas, así como ejemplo, pero estas no han sido ofrecidas como órganos. Cuando voy a dar lectura, debo resaltar esa información para luego pedir, por tanto, al juez, luego de la actuación probatoria, cuando diga, alguien tiene un nuevo medio de prueba, es cuando yo diga eso, sí, yo tengo un nuevo medio de prueba que ha surgido de la actuación probatoria, es decir, estoy diciendo, de lo que hemos debatido, alguien ha dado esta información que es necesario que se acoja para el esclarecimiento de los hechos. Entonces, con esa precisión, estimados amigos, respecto a este punto sobre cómo yo incorporo, por ejemplo, un documento en etapa de juicio oral. Vuelvo a mencionar, no lo hagan en etapa inicial. Ahí van a darse un tropiezo, les va a decir extemporáneo, les va a decir, señor abogado, ¿por qué no ha hecho en la etapa inicial? Que viene a ser etapa de intermedia. Entonces, con esa precisión. Otro punto importante en este tema es que los documentos deben cumplir pues ciertos requisitos, ¿no? Como ya habíamos mencionado, primero legalidad, utilidad y pertinencia. Por eso los requisitos que debe tener un documento es que tenga aptitud representativa de un hecho, de un concepto o de una idea. El documento sirva para el esclarecimiento de la imputación o de la hipótesis de las partes. En este caso en concreto, que esté realizado por un acto humano, ¿no? No va a haber pues documentos efectuados por robots. Normalmente las personas naturales realizamos documentos, incluso documentos electrónicos, que tenga significación propia y entidad necesaria en todos los documentos para afirmar la existencia de esta, ¿no? También para su validez. El otro punto importante en este tema de la prueba documental y su actuación a nivel de juicio oral está referido a la eficacia del documento. En este caso, sus requisitos son que su contenido sea convincente, que sirva de cierto modo con el hecho. No cualquier documento va a ser admitida. Esta tiene que embricarse, tiene que estar enfocado con el hecho materia de juzgamiento. Que haya otro medio, que no haya otro medio válido de confirmación en su contra, ¿no? Por ejemplo, si estamos en una falsificación de documentos, tal vez la fiscalía está llevando pues una pericia en copias, ¿no? Entonces tenemos otro documento que nos dice, no, ese tipo de pericias no sirve, ¿cierto? No se puede hacer pericia en copias, sobre todo para autenticidad de falsificación. No. Entonces, que llega al proceso sin violación de la reserva o del secreto que la ley lo ha estipulado al emisor, ¿no? En este caso, esto está referido sobre todo a que esta prueba documental sea legalmente obtenida de las instituciones públicas o de las partes. También este documento debe ser completo, es decir, no debe tener alteraciones, mutilaciones o tachaduras. Cuando ya tenga mutilaciones, alteraciones, tachaduras, ya no va a tener mucha fiabilidad el documento. Que se haya hecho en registro, es decir, de acuerdo a ley, si es un documento privado o público, y en este caso en concreto, si es documento extranjero, del mismo modo, que cumpla con los requisitos en cuanto a su elaboración, a su autenticidad, y si son documentos en idiomas extranjeros, estas deben ser traducidas en el idioma nuestro, ¿no? En el español. Entonces, la forma como debe incorporarse este documento con estos requisitos que estamos diciendo es, inicia primero en la etapa de investigación, con diligencias preliminares en esta búsqueda y obtención. Luego se ofrece como medio de prueba, utilidad, pertinencia y conducencia, como le hemos mencionado. Y en la tercera etapa del proceso penal, que viene a ser la etapa de juicio oral, viene su actuación.
En la etapa de juicio oral también se puede cuestionar su licitud. Vuelvo a mencionar, la licitud de un documento no es preclusivo. Esta se puede cuestionar en cualquier etapa del proceso penal. Algo más, si estamos a nivel de juicio oral y queremos ofrecer un determinado documento como defensa, hay que precisar lo siguiente, y esto sería bueno que pongan un punto aparte en su nota. El aspecto formal del 350 del Código Procesal Penal no es superior sobre el derecho de defensa que tiene el investigado. Esto quiere decir que el investigado puede ofrecer medios de prueba, como por ejemplo documental, en cualquier etapa del proceso penal. El aspecto formal no pesa más que la norma de rango constitucional, si no me equivoco, el 139 del debido proceso, está referido también al derecho de defensa del artículo 2, ¿correcto? Entonces, tiene que hacerse una ponderación de derechos y el medio de prueba que ofrece el abogado defensor no tiene preclusividad, es decir, el abogado presentó ya no a los 10 días, sino a los 15 días, porque presentó a los 15 días no debe ser admitido en juicio oral. No, esa no debe ser la regla. Si es útil, pertinente y conducente con el hecho en materia de investigación, de juzgamiento, sí debe ser admitido en mérito a esta ponderación de derechos. El investigado tiene el derecho a ofrecer sus medios de pruebas, a que se admitan los medios de prueba, a que se actúen los medios de prueba y a que se valoren los medios de prueba. Porque en el caso en concreto de materia penal, lo que se va a dilucidar es la verdad de un determinado caso. Es decir, se va a aproximar a una verdad judicial y sobre todo, pues, tiene una muchísima repercusión en el tema de presunción de inocencia, ¿no? Si se comprueba esa hipótesis principal de la acusación, circunstancia concomitante, la sanción será impuesta, ya sea con una sentencia con suspendida, ¿no? Como ya ustedes pueden verlo. En ese sentido, hay que tener en cuenta que cuando van a alegar o ofrecer medios de prueba documental, también hagan mención a ese punto. Es decir, le van a dar dos argumentos. Primero, personal o documental, un mayor peso que una norma de rango constitucional. Todo el derecho a la prueba que tiene el hoy de rango acusado. Y de ese modo lo que van a lograr es su admisión de ese medio de rango legal. La del caso que está normalmente se da en este tema es a través del testigo. Al testigo nosotros le podemos ofrecer el documento, ¿no? Le podemos mostrar, le podemos hacer interrogatorio, contraexamen, por ejemplo, de dónde lo conoce, por qué lo conoce el documento, entre otros. Y la otra forma es a través de la oralización del documento se da luego de la actuación probatoria del órgano de prueba personal. Ahora bien, también el tema del medio de prueba documental a nivel de juicio oral, hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Cuando vamos a nosotros ofrecer medios de prueba documental y luego actuarlo, debe acreditar algún punto específico de nuestra pretensión. Eso no se olvide, ya sea como fiscales o como abogados. Si yo llevo un documento, no es simplemente para oralizar, tiene que acreditarse. Por eso les va a pedir, ¿cuál es el sentido probatorio? ¿Para qué punto específico de la imputación? Si es para el fiscal, acredita el documento, ¿correcto? Entonces, con esa precisión. El otro tema viene a ser el tema del objeto material, o en este caso en concreto. El objeto material, muy pocos fiscales lo utilizan hoy en día. El objeto material puede ser un cuchillo, un clavo, no sé, algo que ha utilizado, por ejemplo, el acusado para cometer el delito. En este caso en concreto, respecto al objeto material, hay que precisar lo siguiente. El objeto material, al igual que el medio de prueba documental, se obtienen en diligencias preliminares o la preparatoria. La forma más correcta, desde mi punto de vista personal, cuando tengamos objeto material o prueba material, sobre todo para su actuación a nivel de juicio oral, es que este objeto, en vez de estar llevándolo a juicio oral como objeto,
Lo que podemos hacer en etapa de investigación es una diligencia como fiscales de deslacrado de esa evidencia para describir sus características con presencia de esa persona que es agraviado o testigo en ese caso. Y de ese modo, ¿qué hago? Hago que esa descripción del objeto sea introducido como medio de prueba documental. Pero si no existiese esa posibilidad, no me di tiempo como fiscal para ofrecerlo como medio de prueba documental, lo tengo el cuchillo, lo tengo el martillo, lo tengo el clavo, lo tengo el destornillador, lo que sea que ha servido para cometer el delito, tendré que ofrecerlo como objeto material para su actuación a nivel de juicio oral. Si fuera esa el supuesto, aquí en nivel de juicio oral tenemos que seguir unas reglas. En este caso en concreto, estas reglas para seguir sobre todo de la actuación del medio de prueba del objeto es primero a través del interrogatorio, ¿correcto? Recuerden que el tema del interrogatorio sirve para acreditar nuestra proposición. Fiscal lleva al testigo para acreditar la proposición, para establecer lugar, tiempo, modo, circunstancia, cómo se ha cometido el delito. Recuerden que la defensa normalmente si no ofrece testigos debe efectuar contraexamen, es decir, debe efectuar preguntas sugestivas o preguntas cerradas sobre todo para que esta persona simplemente responda con un sí o con un no. En ese sentido, también en la actuación del medio de prueba documental y también en el material, tenemos esta opción de utilizar al testigo. En este caso en concreto, si utilizamos al testigo, lo primero tendremos que hacer lo siguiente. Lo primero, si queremos ofrecer un objeto material, un cuchillo, un revólver, lo que ustedes quieran, lo primero que tenemos que hacer es elegir a un testigo. Y elegir a un testigo implica elegir al que observó, al que percibió el objeto, ¿correcto? Elegir bien al testigo. Luego, ¿qué acto en concreto vamos a hacer? Vamos a tener que interrogarlo a este testigo, sin mostrar todavía el objeto, sino vamos a pedir las precisiones. ¿Con qué bien, por ejemplo, qué bien portaba el sujeto? Portaba un revólver. ¿Qué características tenía el revólver? El revólver era de color negro, era pequeña, no sé. Tiene que describirme detalladamente el testigo. Una vez que me describa el testigo con detalle, luego de la descripción, recién voy a pedir autorización al juez para exhibirlo, es decir, para mostrarle al testigo. No es que yo llevo el objeto y directamente le digo, testigo, ¿conoces esta arma? No le voy a decir de ese modo. Primero elijo al testigo, interrogo al testigo para que me dé detalles de ese objeto. Una vez que me ha detallado características sobre todo del objeto, solicito autorización al juez para que pueda exhibirlo. Y una vez que lo exhiba, lo que le voy a hacer como cuarto paso, en este caso en concreto, es preguntarle a la testigo sobre todo de dónde, por ejemplo, no le voy a decir este es un cuchillo, sino le voy a decir qué es el objeto que se le muestra. Me dirá, pues es un cuchillo. Luego le voy a preguntar, por ejemplo, de dónde lo conoce. Ese cuchillo lo conozco porque fue con ese cuchillo que me asaltó. Entonces le puedo preguntar qué características presenta ese cuchillo que ahora usted observa. Me puede decir, mide 20 centímetros, de su mango es de madera, es de acero. Y le puedo decir también, con interrogatorio directo, por qué usted reconoce que es el mismo objeto. Entonces, de ese modo vamos a incorporar objetos materiales a nivel de juicio oral. A nivel de juicio oral no se lleva entonces automáticamente el objeto, no le voy a mostrar directamente al testigo. Primero, identifico al testigo. Segundo, pido de que describa al testigo ese objeto. Ya una vez que ha descrito, pido autorización al juez para mostrarlo, para exhibirlo, y luego a las partes voy a pasarle a ver, abogado, revíselo o no, sobre todo para ver cadena de custodia, ¿no? Está correctamente establecido o no su cadena de custodia. Y cuarto, recién le interrogaré al testigo, sobre todo sobre el objeto material. Es así, estimados amigos, en este caso en concreto de la prueba material y la prueba documental,
tenemos esas dos formas, ¿no? De introducir a través del órgano de prueba personal, testigo perito, o a través del documento si fuera netamente actuación de documento a nivel de juicio oral. Muy bien. Si hubiera alguna pregunta hasta aquí, a ver, vamos a absolver algunas si hubiese para este tema que estamos desarrollando. ¿Alguien alguna pregunta? A ver. ¿Alguien que quiere preguntar algo sobre el tema? Sí, profesor. Buenas noches. Una pregunta. Buenas noches. Sí, adelante. ¿Es necesario que el documento o el testigo declare en etapa de investigación preparatoria para que se admita en el ofrecimiento en etapa intermedia? No. El documento, el testigo no necesariamente tiene que declarar sobre el documento. Yo puedo tener en etapa de investigación un documento, pero que no necesariamente lo he interrogado al testigo. Lo que tengo que tener en cuenta es que la licitud de su obtención, ¿correcto? Si tengo la posibilidad de interrogarlo, muy bien, lo puedo interrogar. Y recuerden un tema, me estaba olvidando. El testigo en etapa de investigación no es prueba. El testigo en etapa de investigación simplemente es un dato. Y también hay que precisar que la declaración obtenida del testigo a nivel de etapa de investigación puede darse lectura a nivel de juicio oral cuando no se le ubique a esta persona, el testigo o el perito. Imagínate, está imposibilitado su ubicación. En ese caso, si no mal recuerdo, en mérito del artículo 383 del Código Procesal Penal, se puede dar lectura. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de llevar técnicas de interrogatorio directo en etapa de investigación. Y esa sería importante que sepan. ¿Por qué? Porque cuando ocurra esto, por ejemplo, la lectura del testigo como documento a nivel de juicio oral, tendrían que ustedes objetar a las preguntas sugestivas con el cual se ha obtenido la información. Entonces, recapitulando ese punto, no es necesario que el testigo declare sobre el documento en etapa de investigación. Basta que el documento haya sido introducido bajo esta licitud que estamos mencionando. ¿Ustedes han llevado alguna vez técnica de interrogatorio directo en etapa de investigación? ¿Alguien? Yo les pregunto a ustedes, a todos los que están en este curso. ¿Los abogados pueden hacer contrainterrogatorio en etapa de investigación? A ver. Si mañana, por ejemplo, después de esta clase le llaman a usted que es abogado. Le dicen, doctor, ¿sabe qué? Va a declarar un testigo en la comisaría o en la fiscalía. ¿Va usted a esa declaración? Pregunta, ¿usted puede hacer contrainterrogatorio a ese testigo? Sí se puede, doctor, sí se puede. A ver, ¿todos están de acuerdo? ¿Contrainterrogatorio? A ver, les voy a dar una pequeña base legal para eso. El tema, estimados amigos, y el artículo 119.2. Porque esto también tiene relación con lo que estamos hablando. ¿Por qué? Si el testigo declara en etapa de investigación, aquí en etapa de investigación, y a juicio oral no concurre por X motivos, ¿qué va a ocurrir? Va a darse lectura a su testimonio. Entonces va a ser ¿qué? Medio de prueba documental, ¿cierto? Y entonces en mérito a qué norma va a darse lectura? En mérito al artículo 383, si no me equivoco. A ver, 383, inciso 2, creo que si no me equivoco. 300, a ver. ...383
inciso 1, literal D, ¿cierto? En mérito a ello se da lectura del documento, es decir, lectura del testimonio, ¿no? En este caso en concreto del testimonio dado en etapa de investigación. A ver, ¿algún voluntario puede dar lectura a esa norma que estoy colocando, por favor? El 170.6. A ver, ¿algún voluntario? A ver, ¿alguien? 170.6. A ver, adelante. Doctor, buenas Adelante. noches. Sí. Sí, adelante. El número 6 indica, son inadmisibles las preguntas capciosas, impertinentes o sugestivas, salvo esta última en contrainterrogatorio, el fiscal o el juez según etapa procesal o que corresponde, las rechazarán de oficio a pedido de algún sujeto procesal. Ya, muy bien. ¿Y el 119.2? El declarante será invitado a manifestar cuando conozca sobre el asunto de que se trate y después, si es necesario, se le interrogará. Las preguntas que se formulen no serán impertinentes, capciosas ni sugestivas. Entonces yo les pregunto, en etapa de investigación, ¿las partes pueden hacerle preguntas sugestivas? ¿O han visto este tipo de preguntas? Voy a poner a modo de ejemplo. ¿Han visto ese tipo de preguntas que hace la policía sobre todo? ¿Viste este tipo de preguntas? Sí, doctor. Ya, en etapa de interrogatorio, entonces, ¿válido esto en etapa de investigación? No, ¿cierto? Porque es una pregunta compuesta. Tampoco entonces está válido este tipo de preguntas que podría efectuar, por ejemplo, el abogado defensor. Es cierto que usted no estaba solo cuando ocurrió el hecho. ¿Puede hacer ese tipo de preguntas? No, ¿cierto? Lo que tiene que hacerse es preguntas abiertas. Preguntas abiertas. Entonces, acá en etapa de investigación, hacen interrogatorio directo. ¿Correcto? Cuando no ocurra esto, ¿qué van a hacer ustedes? Van a objetar, pues objetan a la pregunta de la fiscalía o en su defecto la fiscalía va a objetar a la pregunta del abogado defensor. ¿Por qué quería mencionar este punto? Porque cuando he mencionado, abajo Pérez a mi despacho y declara, muy bien, puede declarar, esa no es prueba, pero Juanita Pérez es ofrecido en etapa intermedia como órgano de prueba personal. Juanita Pérez no va al juicio oral por X motivos, imagínate que ha muerto después de ser ofrecido como órgano de prueba personal. Entonces se va a dar lectura a su testimonio. En este caso, si se da lectura a su testimonio, lo van a usar como base legal el 383, inciso 1, literal D, ¿correcto? Pero ahí hay un tema. ¿Qué harían ustedes si el fiscal da lectura y ven, por ejemplo, que el testimonio de Juanita Pérez tiene preguntas sugestivas, compuestas? ¿Qué harían ustedes si fuera así? ¿Permitirían que el fiscal dé lectura o harían algo específico? ¿Cómo actuaría usted como abogado defensor en ese caso? A ver, ¿alguien? Imagínate que en la pregunta 2 está la clave. Ahí Juanita Pérez ha dicho todo lo que es importante para la fiscalía. ¿Saben cómo hacerlo? A ver, ¿qué harían ustedes? Juanita Pérez no ha sido ubicada para juicio oral. Y el fiscal dice, bueno, voy a prescindir, pero que se dé lectura a la testimonio de Juanita Pérez. El juez dice,
Muy bien, dé lectura al testimonio de Juanita Pérez. Y observo pues que en el testimonio de Juanita Pérez, imagínate así, en el testimonio de Juanita Pérez, te acabo de poner testimonio de Juanita Pérez, el 1 es ok. El 2, pregunta sugestiva. El 3, pregunta compuesta. 4, pregunta especulativa. El 5, pregunta correcta. ¿Saben cómo tienen que actuar cuando ocurra esto? Cuando estemos en juicio oral y el fiscal diga, yo quiero, señor juez, leer la declaración de Juanita Pérez. Lo primero que tienen que hacer es lo siguiente. Muy bien, que se dé lectura a todo. ¿Ya? Que lea el señor fiscal la declaración de Juanita Pérez. Y luego, cuando te toque tu intervención, vas a decir lo siguiente. Señor juez, pregunta número 2. Pregunta número 3 y 4. 3 y 4 son preguntas que se han obtenido, preguntas y respuestas que se han obtenido con violación del aspecto formal de su obtención. Violación de su aspecto formal de su obtención. Aspecto formal de su obtención. Se ha violado el artículo 170.6 y el 119.2. Por tanto, esta no debe ser materia de valoración. Ya, así nomás, algo concreto. Ya en alegatos de clausura vas a profundizar este punto. Entonces, cuando ocurre esta lectura de prueba documental, que viene a ser la declaración, por ejemplo, de una testigo, incluso se puede leer las pericias o no. A ver, ¿alguien participó en juicio? ¿Cuándo puedo leer la pericia documental? En el mismo supuesto, ¿no? No se le ubica al perito, el perito ha muerto, en esos supuestos se puede dar lectura al documento. Pero en este caso estamos con el tema del testigo. Entonces, estimados amigos, pueden ustedes hacer esta técnica cuando ustedes quieran cuestionar, por ejemplo, para la valoración, cómo se ha obtenido esta información en etapa previa, que viene a ser etapa de investigación. Juanita Pérez declaró en fiscalía, le tomaron 5 preguntas, de las cuales solamente 2 preguntas son válidas, y las 3 no son válidas. ¿Por qué? Se ha violado el artículo 170.6 y el 119.2. Por tanto, ¿a qué lleva esto? A que el juez, al momento de valorar, imagínate que la respuesta clave está en la pregunta 3. El juez no podría valorar esta información, porque ha sido obtenida, por ejemplo, a través de una pregunta sugestiva, una pregunta compuesta, entre otros. ¿Qué va a generar esto al final? Va a generar un tema de duda o insuficiencia probatoria. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta hasta aquí? A ver, ¿alguien? ¿Alguien? ¿Alguna pregunta del tema que estamos desarrollando? Esta también viene a ser prueba documental, ¿eh? Así que es parte de lo que estamos conversando el día de hoy. Sí, doctor, una pregunta. Advirtiendo, aún no hemos llegado a etapa intermedia, advirtiendo que esa acta de declaración contiene esas preguntas prohibidas, ¿cuál es el mecanismo para excluirlo, anularlo? Yo te sugeriría que no lo hagas en etapas de investigación. Hazlo en juicio oral, cuando ya el fiscal no lo pueda subsanar. Porque si tú le adviertes en etapa de investigación, puede tomar la declaración ampliatoria y lo va a corregir. Entonces, no estoy mencionando que esta es prueba ilícita, ¿no? Para sacarlo, sino las irregularidades de su obtención hace que en el momento de la valoración, por parte del juez, no lo acoja. Es decir, tú le vas a decir, juez, tú no puedes valorar esa respuesta porque ha sido
obtenida violando esta norma que te estoy mencionando, el 170.6 y el 119.2. Entonces, recomendación como técnica de litigación es, en este caso en concreto, no hacerlo en etapa de investigación, porque si tú le haces ver al fiscal, va a corregirlo. ¿Qué va a hacer? Va a sacar una nueva disposición, providencia, citando al testigo para declaración ampliatoria y va a hacerle un interrogatorio adecuado y por tanto ya lo cerró ese punto. Entonces yo te recomiendo déjalo así, pero en juicio oral le vas a evidenciar. En este caso en concreto, por ejemplo, si es que no viniera la testigo a juicio oral, de este modo tendrías que participar. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, doctor. Al parecer creo no hay otras preguntas con los participantes. Muy bien. Si no hay más preguntas, bueno, pues daremos por finalizada la sesión del día de hoy.